Esteve declaró con confianza, yo construí esta casa, así que es mía, necesitas irte, aunque nos estamos separando. Dudo que puedas arreglártelas con tus ingresos a medio tiempo. Se rió mientras le entregaba los papeles del divorcio. Mi nombre es Katie, tengo 33 años y acabo de comenzar a trabajar a medio tiempo en un supermercado local. Hace 3 años, me casé con Esteve después de conocerlo en el trabajo, y ambos renunciamos más o menos al mismo tiempo. Yo quería seguir trabajando, pero Esteve insistió en que me quedara en casa, así que me convertí en ama de casa a tiempo completo, aunque extrañaba tener un trabajo. Con el tiempo, el deseo de trabajar fuera de casa creció más fuerte y, después de muchas conversaciones, finalmente conseguí un puesto a medio tiempo. Hemos estado intentando tener hijos, pero todavía no ha sucedido. Siempre he querido un gato, pero a Esteve no le gustan, así que tuve que renunciar a ese sueño, a pesar de permitirme trabajar a medio tiempo. Comenzó a quejarse de todo. Fuiste a trabajar otra vez hoy, ¿eh? La casa se está ensuciando más y la ropa está arrugada. No estás haciendo las tareas, criticó. Nada de eso era cierto. Siempre limpiaba antes de salir a trabajar y la ropa estaba hecha perfectamente. ¿De qué hablas? He hecho todo como de costumbre. Está claramente limpio, respondí, frustrada, pero luego se pasó a las comidas. ¿Pollo frito otra vez? ¿No puedes hacer algo diferente?, murmuró. Ni siquiera hacía pollo frito tan a menudo. Hacía lo mejor que podía para cocinar una variedad de platos a pesar de mi tiempo limitado. Hice tu pollo frito favorito y muchos otros platillos, expliqué, pero cada vez que me defendía, su enojo solo crecía. ¿Crees que tu trabajo a medio tiempo es tan importante? Apenas ganas algo, me regañó. Solo trabajas porque eres egoísta. Mi salario era suficiente para los dos. No pongas excusas sobre estar ocupada. Concéntrate en la casa y haz tu trabajo correctamente. Esteve constantemente menospreciaba mi trabajo y me hacía sentir inútil. Una vez quiso que me quedara en casa para evitar dar la impresión de que estábamos luchando, pero ahora me menospreciaba por trabajar. Cada día, sus comentarios hirientes dolían, y me sentía más y más furiosa. Un día, decidimos visitar a la madre de Esteve, a quien no habíamos visto en un tiempo, aunque estaba enojada con él. Daba la bienvenida al cambio de escenario. Después de un largo viaje, llegamos y su madre nos recibió con calidez. Después de la cena, Esteve se fue a jugar a las máquinas tragaperras, y mientras hacía los platos con mi suegra, su comportamiento cambió. Su rostro se volvió serio mientras nos sentábamos a tomar café. Katie, Esteve me dice que estás trabajando a medio tiempo. ¿Por qué necesitas un trabajo si él está bien? Y dice que estás descuidando las tareas del hogar, comenzó. Me quedé atónita por sus palabras. Eso no es cierto. Estoy manejando todo perfectamente, respondí. Ella levantó las cejas. He escuchado de Esteve lo mal que están las cosas en casa. Está exhausto de trabajar, y es frustrante que regrese a una casa desordenada. Tampoco estás cocinando bien, ¿verdad? Deja ese trabajo a medio tiempo. Ellos pueden reemplazarte fácilmente. Tu prioridad es apoyar a Esteve. Mi suegra creía que el lugar de una esposa estaba en el hogar, una opinión moldeada por su propia vida como ama de casa a tiempo completo. Esteve, criado en ese ambiente, compartía sus puntos de vista, pero sus palabras cortaron profundo. No solo menospreciaba mi trabajo, sino que tampoco entendía cuánto esfuerzo estaba poniendo en casa y en el trabajo. Disfrutaba de mi trabajo y mis compañeros eran solidarios. La atmósfera era positiva y me sentía valorada allí. Escucharme hablar como si fuera incompetente fue devastador, especialmente al saber que Esteve había estado hablando mal de mí con su madre. A pesar de mis esfuerzos por mantener el hogar, actuaba como si no estuviera haciendo mi parte. Estaba en shock y herida por sus chismes. No quería creer lo que estaba escuchando. Durante unos días, me sentí completamente desanimada. Luego recordé a mi papá. Desde que mi mamá falleció, él había estado viviendo solo y no habíamos hablado en un tiempo. Necesitando consuelo, decidí llamarlo. Normalmente, respondía rápido, pero esta vez el teléfono sonó más de lo habitual. Justo cuando empecé a preocuparme, finalmente contestó. Katie, ha pasado un tiempo, ¿cómo estás? Al escuchar su voz familiar, sentí un alivio y las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos. Papá, te tomó tanto tiempo contestar, ¿estás bien? ¿Debería volver a llamar más tarde?, pregunté, con mi preocupación creciendo. No, lamento eso. Recientemente me caí por las escaleras y me lastimé la espalda. He tenido problemas para moverme, pero no te preocupes, estaré bien. Estaré bien pronto. Por cierto, ¿qué está pasando? ¿Todo está bien?, preguntó, sonando preocupado. Me quedé sorprendida. Mi papá, que solía estar lleno de energía,
Se había caído por las escaleras y se había lastimado la espalda. No, estoy bien, solo concéntrate en recuperarte. Iré a visitarte pronto, así que por favor, espérame, lo tranquilicé. Sí, estoy bien, respondió, pero no podía quitarme la preocupación. Estaba envejeciendo y las lesiones tardan más en sanar. Siempre había encontrado consuelo en su vitalidad, pero de repente, me sentía ansiosa. Las escaleras de nuestra antigua casa eran empinadas, y temía que pudiera caerse de nuevo. Además, la entrada y el baño tenían escalones altos que no eran fáciles de manejar. Comencé a preocuparme por su seguridad y bienestar en esa casa. ¿Qué pasaría si algo peor sucediera? No podía simplemente ignorarlo. Siempre había pensado que vivir más cerca de él sería bonito, pero ahora me daba cuenta de que era urgente. Decidí que necesitaba construir una casa más segura y accesible para mi papá cerca de mí. Tenía algunos ahorros de administrar los apartamentos que me dejó mi abuelo. El dinero estaba destinado inicialmente para mi papá, pero él lo puso a mi nombre, por si acaso, y me pidió que lo mantuviera alejado de mi esposo. Había ahorrado todos los ingresos de alquiler hasta este punto. Ahora quería usar ese dinero para construir una nueva casa para mi papá. La idea de darle un regalo así me hacía feliz, especialmente porque no había podido hacer mucho por él antes. Construir la casa sería caro, y no podía mantenerlo en secreto. Necesitaba discutirlo con Esteve. Estaba nerviosa sobre cómo podría reaccionar, pero para mi sorpresa, dijo, entiendo. Tiene sentido conseguirle una nueva casa, considerando su edad. Si crees que puedes manejarlo, adelante. Solo no esperes que te ayude si las cosas se complican. Su tono despectivo me molestó, pero discutir solo empeoraría las cosas, así que decidí dejarlo pasar. Al menos me facilitaba las cosas. Comencé a buscar contratistas y a avanzar con los planos de la casa. Sin embargo, no podía evitar notar que Esteve parecía infeliz con la idea de que realmente llevara a cabo el proyecto. No dijo nada, así que traté de no pensar en ello, pero no era de los que se quedaban callados por mucho tiempo. Un día, me quedé en shock cuando fui al banco y noté que faltaban $3,000 de nuestra cuenta conjunta. Se habían retirado de una sola vez. No podía recordar haber gastado una suma tan grande, y solo había una persona que podría haber hecho esto, por mucho que no quisiera creerlo. Era claro que Esteve había tomado el dinero. Esa noche, lo confronté. Vi que se retiraron $3,000 de nuestra cuenta. ¿Sabes algo al respecto?, pregunté. Él respondió con arrogancia. Se lo di a mi madre. Estás construyendo una casa, ¿verdad? Así que debes tener algunos ahorros en alguna parte. $3,000 no es gran cosa. Quedé atónita. ¿Por qué le darías tanto? Tu madre no está pasando necesidad, y ese era nuestro dinero del hogar. Ni siquiera me consultaste antes. Él estalló. ¿Qué sabes tú de mi madre? Necesitaba ayuda. ¿Y qué hay de malo en que un hijo ayude a su madre? Ese dinero lo gané yo, así que no es asunto tuyo cómo lo uso. Si te molesta, tal vez deberías intentar ganar tanto como yo con tu trabajo a tiempo parcial. Ahora no puedes decir nada, ¿verdad? Nunca me vuelvas a cuestionar. Con eso, salió de la habitación. Siempre había confiado en Esteve, a pesar de sus palabras hirientes. Ojalá hubiera hablado conmigo. Tal vez podríamos haber encontrado una manera de ayudar a su madre sin todo este drama. ¿Acaso pensaba que no estaría de acuerdo en ayudarla? ¿O simplemente no confiaba en mí? En lugar de acercarnos, nuestro matrimonio parecía alejarnos más. Esteve no veía nada de malo en tomar el dinero. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado y se fue a trabajar. No volví a mencionarlo para evitar otra discusión, pero no podía sacudirme la inquietud. Mientras tanto, la casa para mi papá estaba lista. A pesar de todo el estrés, los contratistas habían hecho un gran trabajo y resultó hermosa. Le dije a mi papá que comenzara a empacar, pero contraté mudanceros para ayudarlo para que no tuviera que esforzarse. Con 2 semanas restantes hasta la mudanza, me llenaba de alegría pensar en lo que había logrado para él. El día que planeamos mudarlo, intenté discutir los detalles finales con Esteve, pero luego él lanzó una bomba. Esa casa no es para tu papá, va a ser para mi madre. Tengo derecho a decidir quién vive allí, ya que ayudé a construirla. Va a ser de ella, dijo de manera brusca. No podía creerlo. Yo construí esa casa, es para mi papá. No hay manera de que pudieras haberlo construido con tus ingresos a tiempo parcial. Es mi dinero el que construyó esa casa, así que no actúes con derecho, dijo. Parecía que realmente creía que era su dinero. Cuando discutimos sobre construir la casa antes, él había sido comprensivo, pero ahora era evidente que desde el principio había tenido la intención de que fuera para su madre. Era más que injusto. Ahora tenía que demostrar que había usado mi propio dinero.
No tenía otra opción más que revelar los ingresos de alquiler que había mantenido en secreto. Decidí contarle todo. Estás mintiendo solo porque quieres la casa. Si vas a inventar historias, al menos intenta que sean creíbles, se burló. No me creyó en absoluto y se fue furioso. Estaba perdida, pero tenía que hacer que entendiera. Cuando regresó más tarde, estaba furioso. Me mentiste sobre la casa, es mía, y necesitas irte, incluso si nos separamos. Nunca sobrevivirás con tu salario a tiempo parcial, dijo fríamente. Estaba sin palabras. La casa por la que había trabajado tan duro para construir para mi papá me la estaban quitando. Firma estos papeles y sal esta noche, dijo con una sonrisa burlona, arrojando los papeles de divorcio sobre la mesa. Su parte ya estaba firmada. Después de despreciarme constantemente, entregarme los papeles de divorcio se sentía como la traición definitiva. Tal vez pensó que esto me rompería, pero poco sabía él. Tenía suficientes ahorros para mantenerme sin depender de él. Esto fue la gota que colmó el vaso para mí. Firmé los papeles del divorcio, los presenté y rápidamente empaqué mis cosas antes de irme a casa de mi padre. Se sorprendió al verme llegar con tanto equipaje, pero me recibió con los brazos abiertos. Después de explicarle toda la situación, me dio una palmadita en el hombro y dijo, has pasado por mucho. Quédate conmigo en la nueva casa. Significaría el mundo para mí. Llegó el día de la mudanza y todo salió sin problemas. Como yo estaba allí para ayudar, el proceso fue fluido. Era raro que mi exmarido no se hubiera comunicado después de hacer tanto escándalo sobre la casa siendo suya, pero decidí no pensar en ello. No quería perder tiempo pensando en alguien con quien ya no estaba atada. Unos días después de que mi padre y yo nos establecimos en nuestra nueva casa, ocurrió algo inesperado. Hubo un disturbio afuera y cuando miré, vi un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa. Los mudadores afirmaron que estaban allí para mudarse. Confundida, salí corriendo para averiguarlo. Para mi sorpresa, la persona que había contratado a los mudadores no era otra que mi exmarido. Planeaba mudarse a la casa con su madre, intentando tomar por la fuerza el lugar donde ya estábamos viviendo mi padre y yo. Estábamos divorciados. No tenía derecho a estar aquí, y la idea de su audaz intento me llenó de miedo. Le expliqué calmadamente la situación a los confundidos mudadores, pidiéndoles que se detuvieran. Luego, informé a mi padre y rápidamente llamé a la policía. Después de explicar los detalles a las autoridades, confirmaron que la casa era mía y que, dado que mi exmarido no tenía ningún derecho legal, intentar mudarse sin mi permiso era una invasión. Cuando mi exmarido y su madre aparecieron y vieron a la policía, entraron en pánico. Finalmente, le cayó en cuenta que yo era la legítima propietaria de la casa, pero con su madre histérica y la policía interrogándolo, perdió los estribos y gritó, ¿por qué no puedo vivir en esta casa? ¿Qué está pasando? Al verlo desmoronarse, me di cuenta de que había terminado de lidiar con alguien como él, para proteger tanto a mi padre como a mí misma. Entregué la última prueba a la policía, aunque la situación se calmó gracias a su intervención. Luego supe que mi exmarido enfrentó consecuencias significativas. En su afán por reclamar la casa, había cancelado el contrato de arrendamiento de su apartamento y vendido la casa de su madre, dejándolos a ambos sin hogar. Entre la penalización por incumplimiento de contrato con los mudadores y todas sus posesiones atrapadas en el camión, se encontró varado con su madre y sin un lugar a donde ir. La evidencia clave que proporcioné fue un video de su abuso verbal, que era esencialmente violencia doméstica. Incapaz de tolerar más sus crueles palabras, había instalado cámaras de seguridad que capturaron todo. Las grabaciones mostraban cómo yo manejaba tranquilamente las tareas del hogar mientras él lanzaba insultos y abusos. Armada con esta evidencia, contraté a un abogado y lo demandé, logrando finalmente un acuerdo. Los costos de su fallido intento de mudanza, junto con el acuerdo, agotaron el dinero que recibió por la venta de la casa de su madre y eliminaron sus ahorros. Ahora, él y su madre, según se informa, están viviendo en un apartamento en mal estado. La noticia de sus acciones se esparció rápidamente en su trabajo. Sus compañeros, al darse cuenta del tipo de persona que realmente era, comenzaron a distanciarse, y ahora está aislado y evitado en el trabajo. En cuanto a mí, finalmente adopté un gato. La espalda de mi padre se ha curado por completo y hemos estado hablando sobre tomar unas vacaciones, llevando al gato con nosotros. Usé el dinero del acuerdo para abrir una pequeña tienda de productos para gatos, aunque fue difícil al principio y enfrenté contratiempos. El negocio comenzó a prosperar y ahora está floreciendo. Mi vida se ha vuelto pacífica y verdaderamente satisfactoria. Nunca imaginé que los pasos que tomé por el bienestar de mi padre llevarían a mi propia felicidad, pero ahora sé que fue la mejor decisión que he tomado. Recientemente, ocurrió algo maravilloso.
Un hombre amable que visita mi tienda a menudo, siempre amigable tanto con las personas como con los gatos. Me pidió que fuera a dar una vuelta con él. Estoy viviendo mi vida con libertad y alegría, y estoy emocionada por la nueva felicidad que se está desarrollando en mi futuro. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado.